Mediante el presente ensayo expondremos cuál ha sido el tratamiento que está recibiendo y que ha recibido El Quijote, la obra cumbre de nuestra literatura, en el bachillerato, a través de diferentes manuales. En primer lugar, introduciremos el ensayo mediante una presentación seguida de la noción de canonización del Quijote. En tercera instancia, el Quijote en los manuales de bachillerato mediante tres paradigmas: el modelo PISA, la Ley General de Educación, y la LOCSE, es decir, en los manuales actuales, desde la salida del franquismo, básicamente. Y finalmente una breve conclusión. Conocemos por múltiples ensayos el papel del Quijote en la configuración del pensamiento y de la cultura española. Ensayos como el de Mayans, el de Ortega, el de Castro, el de Rico, el de Juan Carlos Rodríguez, Claudio Guillén o Vargas Llosa. Sabemos, por ejemplo, que los románticos lo eligen en el modelo estético de la España de entonces. Sin embargo, son insuficientes las investigaciones sobre cómo se ha utilizado en la aula. Sabemos que existen manuales de retórica, historia de la literatura, pero nos interesan los actuales manuales de texto. El Quijote en el siglo XVII tiene mucho éxito y en el XVIII ya se convierte en un clásico. Se elige como ejemplo de dicción y de ingenio para la retórica, pero es a finales del siglo XIX, los últimos 20 años, cuando culmina su canonización escolar, precedida, por supuesto, de ese asentamiento de la novela como género literario de la España de Isabel II y como ejemplo de la síntesis clausista del espiritualismo místico y el sensualismo materialista. Entrando ya en la cuestión que nos atañe, el Quijote en los manuales de bachillerato actuales, hablaremos sobre el primer modelo, el modelo PISA. Para su ejemplificación hemos elegido el manual más reciente de literatura, el de Blecua, que se estructura en biografía del autor, principales obras y un apartado explícito sobre el Quijote. Sus ideas sobre la literatura se aproximan muy mucho a las exigencias de PISA sobre la competencia lectora y la comprensión lectora, literalmente para comprender, utilizar y reflexionar sobre las propias lecturas. En ese segundo apartado sobre la obra es interesante el ejercicio de intertextualidad que realiza, creando una especie de guía lectora que da cuenta de la modernidad del manual. De este modo se aleja al alumnado de esos aspectos positivistas que deberíamos dejar atrás y lo acerca a esa construcción de los significados que deberíamos, por supuesto, introducir en la aula. Este modelo PISA, en su tercer apartado, en el apartado explícito sobre el Quijote, elige tres fragmentos: el de la locura de Don Quijote, que se explica como una locura social de Foucault; el de los molinos de viento, mediante el cual se explican las lecturas literales, alegóricas, morales y anagógicas; y ya en la segunda parte, un fragmento sobre Sansón Carrasco, es decir, mediante él se explica la metaliteratura. Quizá fuera conveniente añadir un fragmento sobre el problema de la libertad, puesto que la obra versa sobre la construcción de los sujetos libres en ese primer capitalismo. En nuestro segundo paradigma, en la Ley General de Educación del 70, es decir, nos retrotraemos a la salida del franquismo, para el cual hemos elegido el curso de literatura española de Fernando Lázaro y Vicente Tusón, que responde a las disposiciones del BOE de 1975, que son provocar el gusto por la lectura en el alumnado, enseñar a leer de forma crítica y proporcionarles conocimientos históricos y culturales. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Mediante un modelo puramente historicista, que se basa en la historia de la literatura y la técnica del comentario de texto. Esta técnica del comentario de texto es el modo que tiene Lázaro de escapar a esas críticas sobre su positivismo literario. El fragmento elegido en la salida de la venta
y en él se practica la lectura comprensiva, la lengua oral y la composición escrita. Esa Ley General de Educación responde a cambios socioeconómicos propios de la salida del franquismo que hacen necesaria una renovación educativa mediante un impulso eminentemente técnico. Por ello el mencionado comentario de texto. Es un método introducido por Lázaro Carreter, Giligaya y Lapesa que aúna a ese historicismo como transmisor del imaginario cultural de la burguesía ilustrada. Es decir, adapta ideológicamente el sistema educativo a las nuevas clases medias. La crítica que podríamos hacerle a este manual es que la educación literaria no debe quedar reducida al aprendizaje de técnicas o destrezas teórico-prácticas por parte del alumnado, sino que la lectura es algo placentero y la lectura es algo útil para leer el mundo. El tercer paradigma es el de la LOCSE del 90, es decir, el paradigma intermedio entre esa Ley General de Educación y el modelo de PISA. El manual de McGraw-Hill, coordinado por Sánchez y Becerra del 99, es nuestro ejemplo. Es un manual inspirado en las tesis de Cosseriu, en el cual se plasma la enseñanza conjunta de lengua y literatura que el lingüista planteó. Se lleva a cabo mediante la unión de la comprensión lectora y la interpretación del sentido textual. Pero es una unificación que resulta fallida, puesto que simplemente se hilvana la comunicación, más que hilvanar, se intercala temas de comunicación, de gramática y de literatura. Por tanto, no habría mucha diferencia con el anterior paradigma gramatical, que consiste en explicar sintaxis mediante las páginas del Quijote. Los objetivos que se intenta lograr mediante esta ley son la unión de esos contenidos conceptuales a procedimientos y habilidades, y además la educación en valores, que este es uno de los grandes logros del manual. La educación lingüística que plantea Cosseriu hace referencia al aprendizaje gramatical, es decir, un aprendizaje comunicativo y de usos lingüísticos, al que se le suma, como no, el historicismo literario. Pues bien, habiendo llegado al final de esta síntesis del ensayo, vemos cómo hemos viajado a través de 3 paradigmas para la enseñanza y el aprendizaje de la literatura, y por tanto del Quijote, desde el fin del franquismo, a saber, la Ley General de Educación del 70, hemos visto encarnada en la obra de Lázaro Carreter, un modelo historicista, la LOCSE del 90, un modelo historicista al que se le suman las tesis de Cosseriu, es decir, a los contenidos conceptuales se le suman los procedimentales y actitudinales, y un último modelo, el modelo PISA, encarnado en el libro de Blecua, y que se basa ya en la lectura literaria. ¿Con esto qué queremos decir? Que ha habido una gran evolución en 40 años en la enseñanza de la literatura y del Quijote, y que el último manual, el manual de Blecua, es el más acertado en cuanto a la enseñanza de la literatura. A pesar de esto, queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias.